Hola, Dios les bendiga. Un gusto poder llegar hasta ustedes. Te saluda el doctor Carlos Andrés Moore del Seminario Bíblico en Línea. Es un gusto poder llegar hasta ustedes con esta continuación de la serie que he estado haciendo en un movimiento reciente que se llama Raíces Hebreas, que surgió alrededor de la década de 1990. Es un movimiento nuevo que no estuvo presente en la historia de la revelación de Dios durante 20 siglos. Es una distorsión de algunos pasajes de la Escritura. Y si tú estás en Raíces Hebreas, quiero invitarte a que veas esta serie porque el Señor te ama y porque la mayoría de las personas que están en Raíces Hebreas son cristianos que aman al Señor, que de alguna manera fueron confundidos al empezar a estudiar más acerca del pueblo de Israel, acerca de la revelación de Dios Israel y de sus leyes al pueblo de Israel, y aplican de una forma anacronística o fuera de tiempo algunas profecías de los profetas como Oseas, Ezequiel, Jeremías, y aplican aspectos de la ley que nunca fueron el plan de Dios, que fueran aplicados a todas las naciones de la tierra que Jesús vino a salvar. Así que Cristo vino a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel cuando Él vino, a todos aquellos que se encontraban en Israel alejados de Dios, por los cuales Cristo venía como el Mesías a rescatar y a buscar. Pero también recuerden que Jesucristo era la luz de la revelación a todos los gentiles y la gloria de su pueblo Israel, como decía Simeón en el libro de Lucas. Y Cristo también vino a rescatar a las naciones y por eso dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Así que algunas de las cosas que Raíces Hebreas aplica son fuera de tiempo, no entienden bien los tiempos de Dios y bueno, en la Biblia hay todo tipo de leyes aplicadas a todo tipo de circunstancias. Dios dio mandamientos. Esta mañana respondí un mensaje en YouTube de alguien que citaba en el libro de Apocalipsis cuando dice este es el testimonio de aquellos que guardan el mandamiento y el testimonio de Jesús. Sin embargo, no está hablando de los mandamientos del pacto de Dios con Israel. Hubo muchas cosas que Dios mandó y estamos totalmente de acuerdo. Decimos un rotundo amén, que debemos guardar los mandamientos de Dios. No estamos en contra de esto, pero recuerda que Dios mandó, por ejemplo, a Noé que construyera un arca. Dios mandó también a Israel que viviera bajo ciertas normas que Dios había establecido para el pueblo de Israel en ese pacto del Sinaí. De hecho, Dios mandó a Abraham que sacrificara a su hijo en una prueba de su fe. Y Dios mandó la circuncisión como un pacto perpetuo para Abraham y su descendencia. Sin embargo, el Nuevo Testamento es explícito que los gentiles no se les tiene que imponer esa carga, como vamos a ver en un pasaje el día de hoy. Así que hubo muchas cosas que Dios mandó y debemos guardar sus mandamientos, pero la pregunta es ¿qué mandó Dios a las naciones salvas en Jesucristo? Y es una clara evidencia en el Nuevo Testamento porque no existe, la verdad es que las cosas que el movimiento de Raíces Hebrea enfatiza no están presentes en el Nuevo Testamento como exhortaciones o mandatos de Dios. Por ejemplo, en todo el Nuevo Testamento no existe un solo mandato o exhortación a guardar el Shabbat, ni uno solo en todo el Nuevo Testamento, ni tampoco a guardar las fiestas de Israel, ni tampoco a guardar las comidas kosher. Y nos damos cuenta que es claro y explícito el Nuevo Testamento que los gentiles salvos en Jesús no están bajo el pacto de Dios con Israel. Entonces vamos a aclarar hoy un pasaje de Efesios capítulo 2, verso 12, continuando la serie que estábamos haciendo, que habla de precisamente este pasaje dice que los gentiles que han venido a Cristo estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. Entonces vamos a responder a esta pregunta. Antes quiero recordarles que este video es una continuación de otros videos que he hecho en el pasado. Por ejemplo, ¿dónde están las tribus perdidas de Israel? Es un video que tú puedes ver que se encuentra en el canal de Carlos Andrés Moore. Por favor, suscríbete a mi canal y ponle la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de todas las enseñanzas que estamos dando, que son enseñanzas útiles, profundas en las Escrituras que edifican al cuerpo de Cristo. Y este es un pasaje muy importante para todos los que están en Raíces Hebreas, este video de dónde están las tribus perdidas de Israel. Después hice otro video que se llama ¿Son los creyentes en Yeshua israelitas? Lo puedes buscar en mi canal. Y después hice una segunda parte de este video y ahorita lo que estamos haciendo es continuando, pero viendo un solo pasaje en continuación de esta serie de si son los creyentes en Yeshua israelitas. Así que hay dos pasajes claves en Raíces Hebreas para enfatizar de que Cristo, de que Jesús vino o Yeshua vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Efesios capítulo 2, verso 12 y en Romanos capítulo 11, verso 17, tenemos aquí dos pasajes que han sido claramente utilizados por Raíces Hebreas para
enseñar que los creyentes en Jesús son israelitas o son el pueblo de Israel que están redescubriendo supuestamente su identidad. Uno es Efesios 2:12, que dice: recuerden que ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y aquí Raíces Hebreas dice que este pasaje está explicando que nosotros éramos Israel perdido entre las naciones, que estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel porque supuestamente nos volvimos gentiles perdidos entre las naciones, y estamos ahorita siendo reincorporados a Israel, de donde nuestros ancestros perdieron su identidad, y estamos, al venir a Yeshua como el Mesías, estamos volviendo a ser Israel. Y Romanos 11:17 dice que algunas ramas de Israel fueron desgajadas. Y Pablo está hablando a la iglesia de Roma, compuesta principalmente por gentiles creyentes en Jesús, y dice: y tú, refiriéndose a los gentiles, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado en el olivo que Dios cultivó, que se supone que es Israel, fuiste injertado entre ellas y fuiste entre esas ramas naturales. Una rama de un olivo silvestre fue puesta en ese tronco y en esa raíz. Dice: y fuiste hecho participante con ella de la rica savia de la raíz del olivo. Entonces muchos que en Raíces Hebreas dicen: aquí está, ya lo ves, fuimos injertados, reinjertados nuevamente en el pueblo de Israel. Pero cuando vemos el pasaje, de hecho voy a dedicar otro video para explicar este texto en su contexto. De hecho ya había avanzado con varias filminas explicando su contexto, pero como no tenemos tiempo suficiente, me voy a enfocar solo en Efesios capítulo 2, verso 12, pero quiero solamente explicar brevemente ahorita que el verso 19 explica el contexto de lo que está hablando, que fuimos injertados en el olivo. Dice: tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo, refiriéndose a los gentiles creyentes en Roma, dice, para que yo fuera injertado. Y el verso 20 dice: pero ellas, refiriéndose a los israelitas incrédulos, a los judíos, que como ya hemos explicado en esta serie de videos, incluía aquellos residentes de la provincia romana de Judea, incluían a todas las 12 tribus de Israel que estaban presentes. Eso lo hemos aclarado en los videos anteriores de una forma inequívoca, a la luz de la misma Biblia, a la luz de la arqueología, a la luz de la evidencia histórica. Entonces dice: pero ellas, o sea, los judíos, los israelitas incrédulos, esas ramas, dice, fueron desgajadas por su incredulidad. Y obviamente el apóstol Pablo se está refiriendo a judíos o israelitas presentes en ese momento que no habían creído en Jesús como su Mesías. Dice, entonces cuando vemos esto de que fueron desgajadas, entonces los israelitas incrédulos fueron desgajados de Israel, preguntaría. Entonces los israelitas incrédulos ya no son israelitas. Por supuesto que Pablo no está hablando de eso. Estos incrédulos israelitas seguían siendo israelitas, no fueron desgajados de Israel. Lo que sí fueron desgajados o quitadas sus ramas fue del plan de salvación de Dios, en el cual Él quiere tener un pueblo salvo, y esa salvación estaba disponible ahora a través del Mesías Jesucristo, la cual ellos habían rechazado, y al rechazar al Mesías se habían desgajado de ser pueblo de Dios. Entonces, en ese sentido, cuando vemos ese contexto, no se trata de que fuimos injertados en Israel para ser Israel, sino que fuimos injertados en la historia de salvación de Dios que comenzó con Israel para ahora ser pueblo de Dios a través de Cristo. Ese es el contexto de que fuimos injertados en el olivo, que ha sido sumamente sacado de contexto, y el propio contexto, el propio versículo 17, el 18, el 19 niegan la posición que Raíces Hebreas toman de que fuimos injertados en Israel, porque los mismos israelitas fueron desgajados, sin embargo siguen siendo Israel. Entonces Pablo nunca dice, ni en Romanos ni en ningún texto del Nuevo Testamento, que los cristianos gentiles somos Israel. Escucha esto. Pablo nunca dice, ni en Romanos ni en ningún texto del Nuevo Testamento, que los cristianos gentiles somos Israel. Lo que sí dice es que somos hijos de Abraham según la promesa. O sea, la promesa hecha a Abraham de que en su simiente, en su descendencia, en su semilla, y Pablo dice que la simiente es Cristo,
serían bendecidas las naciones de la tierra. Entonces somos hijos de Abraham en el sentido de recibir la salvación de su simiente, que es Cristo, al estar bajo Cristo. Pero en ningún momento el apóstol Pablo implica que nosotros ahora somos israelitas o que estamos bajo el pacto de Dios con Israel en el monte Sinaí. Bueno, en 1 Corintios 10:32 dice Pablo a los corintios, dice: no sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Este pasaje es bien valioso para Raíces Hebreas, bien para nosotros explicar a Raíces Hebreas de que en la concepción bíblica del Nuevo Testamento y del apóstol Pablo es clarísimo en este pasaje de que Pablo está hablando de que hay judíos o israelitas no cristianos, porque ya hemos aclarado que judíos no era una referencia solo a la casa de Judá, sino era una referencia a todos los residentes de la provincia de Judea que eran Israel, que eran israelitas, porque cuando fue la destrucción del reino del norte en el año 722 por Asiria, hubo una migración masiva que sobrepasó 4 veces el número de las personas en la casa de Judá, que eran de todas las tribus de Israel, de las 12 tribus. Entonces aquí habla: no sean tropiezos ni a judíos, o sea que los israelitas en el tiempo de Pablo, que residían quizá en la sinagoga en Corinto, que no fueran tropiezo los creyentes salvos en Jesús en la iglesia de Corinto, porque algunos estaban siendo tentados a ir al templo pagano, donde se sacrificaba carne ofrecida a los ídolos, y dice: no sean tropiezos a ellos, que al ver la conducta de ustedes no quieran tener nada que ver con Cristo. Dice, ni sean tropiezo a gentiles. Está refiriéndose a los gentiles no cristianos que aún no han venido a la fe y que pueden decir: bueno, ir al templo pagano es algo posible, yo estoy bien con mi religión de adorar a estos dioses de la fertilidad y seguir en su paganismo. Entonces dice: no sean tropiezo ni a judíos ni a gentiles. Y luego dice: ni a la iglesia de Dios. O sea, aquellos que ya están en Cristo, que estaban en la iglesia y que al ver la conducta de algunos cristianos estaban siendo llevados a tropezar para seguir en la idolatría. Entonces aquí claramente Pablo habla de 3 tipos de personas: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. En ningún momento Pablo dice que los creyentes, en vez de decir la iglesia de Dios, diría ni a Israel o ni al Israel ahora reunido. Pero Pablo no dice eso, sino habla de 3 tipos de grupos que existen, que son claros en todo el Nuevo Testamento. Bueno, vamos entonces ahora sí a ver Efesios 2:12, y dice así la palabra de Dios: recuerden que ustedes estaban separados de Cristo. Les recuerda que los creyentes en Éfeso estaban separados de Cristo cuando no eran creyentes. Dice: excluidos de la ciudadanía de Israel. Y aquí es el gran texto que Raíces Hebreas utiliza para validar su punto y para decir: no, es que nosotros somos Israel. Jesús, Yeshua, no vino sino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los pactos de Jeremías 31 era solamente con la casa de Judá y la casa de Israel. Las naciones gentiles no estaban involucradas en eso, y ya hemos explicado este asunto en el video anterior, que puedes ir a mi canal, Carlos Andrés Moore, y ver el playlist de Raíces Hebreas, y ahí puedes encontrar todo tipo de recursos. Pero dice aquí que estaban excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos, y aquí explica el sentido en el cual estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. Estaban ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vamos hoy a explicar este texto. Tenemos un programa fascinante a la luz del contexto bíblico. Me encantaría que si tú eres de Raíces Hebreas te quedes en este video y puedas ver cómo el contexto no está hablando las cosas como te las han contado dentro de la organización de Raíces Hebreas. Y estamos dando autoridad suprema a la Biblia como palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, y tenemos que ver qué dice en su contexto. Bueno, vamos a ver el contexto. Y comencemos un versículo antes. Bueno, antes que nada, quiero recordar que el contexto en el capítulo 1 dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, hablando de tener Dios un pueblo salvo en Jesucristo. Y en el capítulo 2 nos dice de que estando nosotros muertos en delitos y pecados, el Señor, que es rico en misericordia, nos salvó.
y nos salvó no por obras, sino por medio de la gracia de Dios. A través de la fe fuimos salvos. Y entonces ya el verso 10 dice que fuimos salvos para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y ahora el versículo 11 es el que vamos a ver antes de nuestro versículo 12. Y dice así: recuerden ustedes los gentiles en la carne. Tremenda manera de empezar el contexto. El apóstol Pablo está diciendo que nosotros, no está diciendo que nosotros somos Israel. Estamos diciendo que los que no son de una ascendencia étnica israelita, en mi caso sí lo soy. En mi caso mi madre es judía 100% y yo soy judío a través de ella, pero soy cristiano porque mi identidad es Cristo, no mi identidad genética étnica. Entonces recuerden ustedes los gentiles en la carne. En el caso de mi papá, él es mexicano, él no es judío. Pero aquí está hablando a los gentiles, los que no son Israel. Dice, recuerden ustedes los gentiles en la carne. ¿Qué está diciendo Pablo? Fíjate cómo Pablo no está diciendo, ustedes son los israelitas perdidos entre las naciones, que solamente Yeshua vino a rescatarlos a ustedes y ustedes ya no son más Israel. No. Está diciendo, recuerden ustedes los gentiles. Es la identidad étnica. Ustedes, las naciones fuera de Israel, que entre ellos estaba la iglesia de Éfeso. Dice, los gentiles en la carne, o sea, étnicamente, en su sangre, ustedes no son israelitas. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Fíjate cómo Raíces Hebreas ha tergiversado toda la revelación de Dios en este aspecto, buscando una teoría de conspiración, una identidad étnica de que supuestamente los que van a ser salvos son los israelitas que se volvieron gentiles. Pero no, aquí está hablando de gentiles en la carne, realmente gentiles. Dice, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión. Aquí dice que eran llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión. Qué poderoso pasaje, porque si estás en Raíces Hebreas o si conoces a alguien que está allí, qué grande, porque está hablando de que ellos estaban incircuncisos, no estaban circuncidados. ¿Qué es la circuncisión? Bueno, en Génesis 17:10, Dios habla a Abraham y le da un pacto extraño para nosotros, pero es un pacto que tenía probablemente un propósito muy personal en cada israelita, de recordar de que ellos eran parte del pueblo de Dios, siempre, bajo toda circunstancia, y también por razones de higiene, por razones de Dios cuidar la vida de su pueblo, porque la circuncisión tiene beneficios de higiene y por ejemplo, las mujeres judías tienen, y los hombres también hay menor tasa de cáncer uterino por la circuncisión de los varones. Entonces dice, este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, le dice Dios a Abraham. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Y fíjate que habla de que era un pacto con la descendencia de Abraham. No necesariamente era un pacto para todas las naciones, obviamente. Aunque claro que el que se añadiera, el extranjero que se añadiera bajo y los siervos debían también ser circuncidados si querían estar bajo el pacto de Dios con Israel, que Moisés, bajo la ley que Moisés daría 400 años después de Abraham, porque en este caso el pacto del Sinaí no había sido hecho, faltaban 400 años, la Torá no existía, pero sí existía el pacto de Dios con Abraham y su descendencia de la circuncisión. Dice, circuncidarán la carne de su prepucio y eso será la señal del pacto entre nosotros. Era una señal muy personal, física, que era imposible que a un israelita se le olvidara que eran un pueblo que tenían que echar fuera de su vida el pecado, la maldad, la idolatría, la inmoralidad, todo lo que era incorrecto delante de Dios. Entonces la circuncisión fue dada por Dios a Abraham como un pacto de Abraham con un pacto de Dios con Abraham y su descendencia. Ahora, qué interesante, porque en este pasaje que vimos en Efesios 2:11 dice, recuerden ustedes los gentiles en la carne, los que son llamados incircuncisos. O sea, no eran circuncidados, eran llamados incircuncidados porque no se habían circuncidado. Y dice Efesios 2:11 que eran llamados incircuncisos. Y dice, ustedes los gentiles. Entonces, qué interesante, porque no dice, ustedes israelitas perdidos entre las naciones. Si es que Yeshua
exclusivamente vino a buscar a las ovejas perdidas de Israel, como afirma Raíces Hebreas, y se olvidan que en Hechos 1:8 dijo: recibirán poder y serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el libro de los Hechos muestra precisamente eso, la expansión del evangelio, empezando con Hechos capítulo 10 a Cornelio, y también en Hechos capítulo 15, donde el concilio de Jerusalén determinó, como vamos a ver ahorita, que no se les impusiera esta carga a los creyentes de las naciones de la tierra que no eran israelitas. En Hechos capítulo 18, más o menos en el año 52 después de Cristo, es cuando el apóstol Pablo lleva la palabra de Dios, el evangelio, a la gente en Éfeso. Y allí, en Hechos 18, se forma la iglesia de los Efesios, a quienes escribe su carta y a la gente que vivía alrededor, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios. Pero en el año 60 al 61 después de Cristo, es cuando se escribe la carta de Efesios. O sea, el evangelio fue plantado en los Efesios, se formó la iglesia en el año 52, pero aproximadamente Pablo está escribiendo por el año 61 esta carta a los Efesios. ¿Qué significa? Que han pasado alrededor de 8 años desde que les llevó el evangelio hasta que ahorita les escribe esta carta que estamos leyendo. Entonces, cuando dice ustedes que son llamados incircuncisos, es una clara evidencia que seguían incircuncisos 8 años después, lo cual es una clara evidencia contra Raíces Hebreas, porque Raíces Hebreas dice de que los creyentes, por amor a Dios, ahora nos circuncidamos no como obligación, no como un rito de Moisés, sino como por convicción personal para estar bajo pacto con Dios a través de Yeshua, porque nosotros somos Israel. Sin embargo, este pasaje es una cerrada en la puerta a esta doctrina falsa de Raíces Hebreas que está repitiendo casi la herejía de Galacia, de los Gálatas, que es la razón por la cual Pablo les escribe y le dice: oh Gálatas insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, van a acabar por la carne, por las obras de la ley, tratando en sus esfuerzos carnales y humanos de cumplir con todas las expectativas de la ley. Pero bueno, en Hechos 15, como un recordatorio para todos, Pedro, cuando llegaron algunos de Judea y decían que si no se circuncidaban no podían ser salvos, cosa que Raíces Hebreas, la mayoría de ellos están de acuerdo. Ellos dicen: no, somos salvos solo por la gracia de Dios, no tenemos que guardar la ley para ser salvos. Guardamos la ley porque Dios ha puesto su espíritu, su ruaj en nosotros, y entonces nos habilita para guardar la ley como una bendición, porque sus mandamientos no son gravosos, dicen ellos. Sin embargo, en la práctica, no te dejes guiar con la finta, porque en la práctica el Señor Jesús va a decir a muchos que predicaron en su nombre, que ayudaron a las familias, a los matrimonios, las vidas. Mucha gente se convirtió al Señor Jesús, fue salva, pero estos predicadores que no guardaban el Shabbat, el Señor les dirá: apártense de mí, hacedores de iniquidad, porque no guardaban la ley de Dios. Voy a explicar ese pasaje en otro video, pero entonces, aunque dicen que no somos salvos por guardar la ley, en la práctica enfatizan mucho ese tipo de pasajes, diciendo prácticamente que no vamos a estar en la presencia de Dios porque somos hacedores de iniquidad, porque somos personas que vivimos sin la ley de Dios porque no guardamos el Shabbat. Entonces, cuando sumas 1 más 1 y hacen 2, cuando sumas que si no guardamos el Shabbat, si no guardamos los mandamientos de Dios para Israel, entonces nos dirá: no, nunca los conocí, hacedores de iniquidad. Entonces significa que necesitamos guardar los mandamientos para poder ser salvos. Entonces no puedes, en inglés dicen: you cannot have your cake and eat it too. No puedes tener tu pastel guardado sin tocar y a la vez comértelo al mismo tiempo. O te comes el pastel o no te lo comes y lo dejas. Y de la misma manera no puedes decir que somos salvos por la gracia de Dios, no por guardar la ley, y luego agarrar todo este tipo de versículos y decir que estos versículos apoyan la idea que necesitamos guardar el Shabbat y todas estas leyes para que Dios nos acepte y seamos salvos. Bueno, aquí vemos que entonces Pedro dijo: hermanos, en los primeros días Dios escogió que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Fíjate que Pedro está hablando de su encuentro con Cornelio, está recordando que Dios lo mandó a predicar
a Cornelio, un centurión romano, y a toda su casa que se volvieran al Señor. Dios le tuvo que dar una visión donde vio animales inmundos prohibidos por Dios en Levítico capítulo 11, y la voz del cielo le decía: mata y come, y efectivamente vio cuadrúpedos, vio animales, y le dijo: Pedro, jamás haría yo tal cosa. Y el Señor le dijo, porque no había comido nada inmundo, y él tuvo hambre cuando tuvo esta visión, y 3 veces Dios tuvo que repetirle que matara a esos animales inmundos y los comiera. Y obviamente Raíces Hebreas dice, no está hablando de animales, sino de la aceptación de los gentiles. Bueno, está hablando de ir a casa de Cornelio, un gentil, y poder comer con él y con toda su familia. Y Dios estaba preparando el camino, y si esto no fuera así, pues para ejemplito que a Dios se le ocurrió 3 veces reafirmarle, donde los animales que Dios mismo había prohibido, le dice que sí los puede comer. Pero bueno, esto está en el texto bíblico, es innegable, allí está, tú le puedes dar el significado que tú quieras y decir que no está hablando de eso, pero lo cierto es que dice que tuvo hambre, que vio los animales inmundos y que Dios le dijo que los comiera y que se lo tuvo que repetir 3 veces. Bueno, y aquí vemos que le dijo: hermanos, en los primeros días Dios escogió que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. ¿Y quiénes son los que escucharon el evangelio y creyeran? No eran los israelitas esparcidos entre las naciones, porque Yeshua no vino sino a buscar a las ovejas perdidas de Israel, sino está hablando claramente el apóstol Pedro de los gentiles, personas no israelitas. Y dice en el verso 8, Dios que conoce el corazón, qué hermoso pasaje, eso es cierto. El reino de Dios no consiste en el día en que tú te reúnes, en comida, ni bebida, ni en días de fiesta, ni luna nueva, ni días de reposo, sino en justicia y en poder. El reino de Dios consiste en Jesús como Señor de nuestras vidas, que pone su Espíritu Santo para que vivamos una vida apartada de la maldad, apartada de la inmoralidad, apartada de la deshonestidad, una vida en integridad, una vida de amor, una vida que se somete al corazón de Dios. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio a los gentiles dándoles el Espíritu Santo. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 10 y 11, que el Espíritu de Dios cayó sobre Cornelio y los que estaban en su casa y les dio el Espíritu Santo cuando creyeron. Así que los gentiles, Pedro les recuerda, han sido partícipes del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios viviendo en ellos. Al igual que a nosotros, fíjate, Pedro está diciendo nosotros, ¿quiénes? Los israelitas, los judíos, los de todo Israel que vivían en la provincia de Judea. Al igual que a nosotros, les dio el Espíritu Santo a ellos, gentiles. Y ninguna distinción hizo entre nosotros, israelitas, y ellos, gentiles, purificando por la fe sus corazones, hizo sus corazones puros a través de el confiar ellos en Dios y en el sacrificio de Jesús, creer en Jesús. Y dice el verso 10, ¿por qué tientan a Dios? ¿Por qué ponen a prueba ustedes a Dios? Poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo. Está hablando de que les ponen un yugo que tienen que estar forzados a llevar. Dice, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Y esto es obvio que no está hablando solo de la circuncisión, porque la circuncisión sí la pudieron llevar ellos y sus padres. Todo israelita, todo judío era circuncidado. Entonces, cuando dice un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, es más que obvio que está hablando de el pacto de la ley de Dios con Israel. Y esto es precisamente el gran error de Raíces Hebreas, que aplica anacronísticamente los mandamientos de Dios que fueron dados para el tiempo y la nación de Israel, y los aplica a aquellos que son salvos de entre todos los gentiles. El yugo que no es una referencia a la circuncisión, es claro que estaban hablando de la circuncisión, pero es una referencia específica a tratar de guardar la Torá y todos los mandatos de Dios para Israel, para que sean los gentiles salvos en Jesús, aceptos ante Dios. Dice, creemos más bien que somos salvos, que somos perdonados, justificados, aceptados por Dios, por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos, no eran israelitas, ellos los gentiles, también lo son.
Y después de hablar Pedro, Jacobo va a tomar la palabra, el hermano hijo de José y María, medio hermano del Señor, Santiago. En realidad el nombre no debe ser Santiago, sino Jacobo, es un nombre hebreo. Y dice, Jacobo tomó la palabra y dijo: Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles, no dice tomar de entre los israelitas perdidos entre las naciones gentiles, sino tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Aquí está, esto es clave, porque esto es el contexto de lo que se refiere cuando dice que estábamos ajenos a la ciudadanía de Israel, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, hablando de las naciones que no tenían acceso al Dios de Israel, a la presencia del Espíritu Santo que había en Israel, a la redención de pecados que había en Israel. Y dice, Jacobo les recuerda que Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Eso significa estar ahora siendo coherederos de Israel, porque estábamos en ese entonces ajenos a esas bendiciones que Israel y acceso que Israel tenía. Tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Y Jacobo cita al profeta Amós y dice: reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, porque el gobierno del pueblo del Reino Unido de Israel, antes de que se dividiera en la casa de Judá y la casa de Israel, estaba bajo el reinado de David y de Salomón, de Roboam. Ahí fue cuando fue la división del reino, y en el año 930, y dice: reedificaré el tabernáculo, la casa de David, o sea, el que David y su descendencia tendrían la autoridad de reinar sobre todo Israel. Dice: y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor. Hablando de que para que el resto de los hombres, está citando Jacobo a Amós, mostrando que ya los profetas habían anticipado que las naciones enteras iban a buscar al Señor, iban a conocer al Dios de Israel. Dice: para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Claramente, tanto Pedro como Jacobo saben que los gentiles salvos en Jesús no son Israel, como te ha mentido Raíces Hebreas en todos sus videos y enseñanzas. Los creyentes en Jesús de entre las naciones siguen siendo gente de las naciones, es lo que significa gentiles, que no son israelitas étnicos, pero que han venido al Dios de Israel y han sido salvos a través del Mesías de Israel, porque Dios quiere tener un pueblo para su nombre. Por tanto, dice, yo opino que no debemos molestar o poner molestia o carga a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Ahí está el que es volverse a Dios de entre los gentiles, volverse al Dios que se manifestó originalmente a Abraham y a su descendencia para redimir a las naciones de la tierra. Dice: sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Solamente estas 4 cosas el Espíritu Santo, los apóstoles y los ancianos determinan para que se comunique a todas las iglesias gentiles, que no se dejen incomodar por algunos creyentes sinceros que tenían celo por la ley, que estaban entre los fariseos que habían creído en Jesús, que no se dejaran incomodar de que les obligaban a circuncidarse y a estar bajo todos los preceptos de la ley de Dios para Israel, porque ellos no eran Israel y no eran parte de ese pacto, sino eran herederos de las promesas reveladas en la revelación de Dios en la Torá, que Dios quería, al fin de cuentas, salvar a todas las naciones a través de la simiente de Abraham. Pero bueno, este pasaje es bien claro que hay una diferenciación entre el pueblo israelita y entre los gentiles que han creído en Jesús. Entonces es clarísimo que la sumisión a la ley en general y a través de la circuncisión específicamente en Hechos 15, no se puede exigir a los gentiles
que se vuelven a Dios en Cristo Jesús. Es clarísimo, no sé por qué buscan hacer malabarismo, decir, no, es que hay algo que no has entendido, estaba hablando de esto, porque el versículo de Hechos 15:21 dice, porque Moisés tiene cada día que quien lo predique en las sinagogas en los días de reposo. Ahí está clarísimo que era un comienzo, que los gentiles iban a ser instruidos en la Torá. Y este versículo de Hechos 15:21 lo voy a aclarar en otro video que voy a hacer bien pronto, porque es importante aclarar el contexto y para nada tiene que ver con lo que Raíces Hebreas lo ha hecho decir este texto. Están mal entendiendo porque no están prestando atención correctamente al contexto de lo que está sucediendo en este capítulo. Los cristianos judíos deben reconocer la libertad de los cristianos gentiles de vivir una vida guiada y determinada por Cristo Jesús y su Espíritu Santo, y no por las exigencias de la ley, que era un regalo de Dios para el pueblo de Israel, parte del pacto de Dios que hizo con Israel, pero no necesariamente son mandamientos, ni es el mismo pacto, ni es un pacto renovado para los gentiles. 1 Corintios 9:21, por ejemplo, te quiero mostrar 4 versículos bien rápido, no es el tema específico de hoy, pero que te aclaran esto. Pablo dice que a los que están sin ley, a los gentiles que no guardan la ley de Moisés, él se ha comportado como si él estuviera sin ley. O sea, él puede llegar y reunirse con ellos a comer en una mesa con gentiles. Él puede, no tiene que ser un observante religioso celoso de la Torá cuando está entre los gentiles. Sí vivir una vida moral, íntegra, apartada de la idolatría, apartada de la inmoralidad sexual, una vida de amor, pero no como si fuera un judío fariseo como él lo era antes, que está guardando todos los aspectos de la ley. Dice, a los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, dice Pablo, yo soy alguien que obedezco al Señor, viví una vida íntegra y moral y una vida de integridad sujeta al Señor. Dice, si no estoy bajo la ley de Cristo. Y ahí Pablo enfatiza algo que dice, no estoy sin la ley de Dios, pero estoy bajo la ley de Cristo, no necesariamente bajo las expectativas que un israelita tendría de guardar todos los aspectos, de ni siquiera sentarse a comer con un gentil por todas las leyes kosher de alimentación que tenían, pero Pablo lo que quería era ganar para Jesús a los gentiles. Entonces aquí es claro que él estaba bajo la ley de Cristo, y esa es la misma ley que está el cristiano actual. No estamos bajo la ley del pacto de Dios con Israel, porque la mayoría de los cristianos no son israelitas étnicos, son gentiles que han creído tal como lo vimos ahorita, que los gentiles pueden ser salvos y que Dios quería tener un pueblo salvo, un pueblo para sí entre los gentiles. Romanos 3:27 dice, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y aquí en Romanos 3:27 dice, está hablando del judío que cree que no necesita a Cristo porque él ya es un hijo de Abraham y él guarda las obras de la ley, pero muestra que no es por las obras de la ley que somos salvos, sino por la gracia de Dios, y que hay que venir a Jesús porque Él es el único que llevó en la cruz nuestros pecados para justificarnos perfectamente ante los ojos del Padre. Entonces dice, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? No es por la Torá que yo quedo justificado y soy aceptado ante Dios. Dice, la de las obras, por guardar las obras que la ley me requiere, no, sino por la ley de la fe. Aquí está diciendo que el cristiano vive y es justificado ante Dios no por la ley de la Torá dada por Dios a Israel, sino por la ley, le pone ese título, por la ley de la fe. La ley que nos guía es el tener la confianza puesta en Dios y creerle a Dios basado en lo que Él ha hecho. Entonces, primero, en 1 Corintios 9:21 dice que Él está bajo la ley de Cristo. En Romanos 3:27 habla de la ley de la fe en el cristiano por la cual Él es justificado. En Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Sabemos que tendemos a pecar, que tenemos una naturaleza pecaminosa que nos lleva a la muerte, pero la ley
del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de esa condenación de nuestros pecados y del estar esclavizados a pecar y a la muerte que el pecado traía. Entonces aquí en Romanos 8:2 habla de una ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que son las leyes bajo las cuales el cristiano se encuentra. La ley del Espíritu de vida, guiados nuestras vidas por el Espíritu Santo, que nos aparta de la maldad, de la falta de integridad, de la inmoralidad, de la idolatría, y nos hace vivir vidas de rectitud, vidas íntegras, vidas en las que mostramos amor y santidad. Gálatas 6:2 dice: lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor que guía nuestras vidas. En Gálatas 5:22 decía: el fruto del Espíritu, la evidencia del Espíritu Santo guiando mi vida debe ser amor, debe ser gozo, debe ser paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza o dominio propio, fe. Entonces aquí vemos que en 4 versículos en el Nuevo Testamento Pablo habla de la ley de Cristo, la ley de la fe, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley de Cristo nuevamente. Y este es el tipo de ley bajo el cual que guía la vida de un cristiano, porque un cristiano sometido a Dios que ha creído en Cristo, debemos vivir vidas de integridad, vidas para Dios guiadas por su Espíritu Santo. Bueno, ahora sí, volviendo a Efesios 2:11, dice: recuerden los gentiles en la carne, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión. Dice: recuerden que ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí vemos claramente el pasaje que estamos explicando el día de hoy, que ellos estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué significa, queridos hermanos, que estaban excluidos de la ciudadanía de Israel? ¿Significa que ahora los gentiles en Éfeso eran israelitas? ¿Significa que cualquier creyente en Yeshua como su Salvador automáticamente ya somos Israel, somos israelitas, porque ahora ya estamos supuestamente dentro de la ciudadanía de Israel, porque antes estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel? ¿Eso significa? Bueno, eso es lo que dice Raíces Hebreas que significa. Pero vamos a ver el contexto. Dice, bueno, el pasaje mismo explica el contexto. Se usa la frase excluidos de la ciudadanía de Israel. Dice, y para describir esto siguiente. Dice, estaban ajenos a los pactos de las promesas y sin esperanza y sin Dios en el mundo. El mismo pasaje nos ayuda a entender la connotación o el sentido en el cual el apóstol Pablo dice que los gentiles estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. Dice que estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Eso significa, el mismo pasaje lo explica. Estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. Eso significa que estábamos ajenos a los pactos que Dios había hecho con su pueblo Israel, prometiendo una promesa. ¿Cuál era esa promesa? Que las naciones de la tierra iban a ser bendecidas a través de la simiente de Abraham. Y por eso dice que estábamos sin Dios en el mundo. La palabra es la única ocasión que en el Nuevo Testamento habla la palabra sin Dios, que es la palabra ateos. A es una negación, teos es Dios. Estábamos sin Dios, sin el único Dios verdadero en el mundo. Sin el único Dios verdadero que se reveló a Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el sentido en el cual dice que en ese tiempo ustedes los gentiles estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En Romanos 9, 4 al 5, les recuerdo que el apóstol Pablo, cuando escribió a los romanos su carta, está hablando de los israelitas, por los que no han creído en Jesús, que su corazón se parte en dolor porque quisiera él mismo ser excluido de Cristo para que todo el pueblo de Israel fuera salvo. Tremenda declaración del apóstol Pablo. Y Pablo recuerda que a pesar de que
son israelitas, pues no han creído en Jesús, pero que son israelitas, y dice el verso 4 y 5, a quienes pertenecen la adopción como hijos. O sea, ellos son, muchas veces Israel es llamado como el hijo de Dios, porque Dios se comporta como un padre con Israel. Por eso dice en Oseas 11:1, de Egipto llamé a mi hijo, y mientras el Señor más lo amaba, más rebelde se volvía Israel contra Dios, a pesar de que el Señor los liberó de la esclavitud en Egipto. Pero dice, son israelitas a quienes pertenecen la adopción como hijos, y la gloria es interesante porque esa gloria es la Shekinah, la gloria de Dios que moraba en el lugar santísimo, la presencia de Dios que estaba disponible a los sacerdotes para poder acercarse a la presencia de Dios para poder clamar por los pecados del pueblo. Israel tenía acceso al Espíritu de Dios, a la gloria de Dios. Pertenecen los pactos, todos los pactos que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, las promesas, la promulgación de la ley, porque Dios dio una ley que fue una bendición para Israel. Es la Torá es el pacto de Dios con su pueblo Israel. Y dice el culto, toda la organización de cómo acercarse a Dios en la adoración, en los sacrificios, dice, y las promesas que Dios había hecho. Este es el contexto. Lo que vemos en Romanos 9, 4, 5 nos da una ventana de luz a lo que Pablo quiere decir en Efesios 2, cuando dice que estábamos, 2:12, que dice estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. A esto se refiere, de quienes son los patriarcas, y de quienes, según la carne, o sea, étnicamente proviene el Cristo, el Mesías. Pablo claramente aquí está hablando, y qué interesante porque esta carta la escribe Pablo de su puño y letra, y le está escribiendo a los creyentes en Roma, y no les dice, hey, les quiero dar una clase de Israel, porque de quienes provea el Yeshua HaMashiach. Porque Pablo les pudo haber enseñado hebreo y les podría haber dicho cuál era la forma correcta de llamarle a Jesús. Sin embargo, en esta carta claramente le dice de las cuales vino el Cristo, del verbo crio en griego que significa ungir, el ungido de Dios. Podría haber utilizado el verbo masha, de donde viene Meshiach, pero no hizo eso, hizo eso Pablo. Entonces es interesante porque Raíces Hebreas le encanta sacar las palabras del hebreo del Antiguo Testamento y están corrigiendo a Dios. Le están diciendo, Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, te equivocaste en inspirar los 27 libros del Nuevo Testamento en un idioma griego. Lo deberías haber hecho en hebreo. Te equivocaste, Dios. Eso le están diciendo a Dios, pero muchos de ellos ignoran, y algunos hasta en su ignorancia creen que lo que tenemos son una traducción y no se dan cuenta que Dios mismo inspiró su palabra sobre Jesús, sobre el Mesías en griego, no en hebreo, y ni una sola vez le llama a Jesús Yeshua. 986 veces le llama Jesús, que significa, que es de donde viene la palabra que nosotros ahora decimos Jesús, pero nunca le llama Yeshua. Pero bueno, el punto es que Romanos 9, 4, 5 nos da luz a qué se refiere que estábamos ajenos a la ciudadanía de Israel, porque de Israel venían los pactos, la revelación de Dios, las promesas y el Cristo, el Mesías. Entonces, todo israelita sabía su posición de privilegio. Dios se reveló a Abraham y le hizo una promesa de traer una gran descendencia de él, de su simiente, y que en alguien en su simiente serían bendecidas las familias de la tierra. Hizo un pacto con la descendencia de Abraham, y en Cristo los gentiles ahora han sido hechos partícipes de todas esas promesas. A eso se refiere también Romanos 11:17, cuando dice que nosotros hemos sido injertados siendo olivos silvestres y participamos de la rica savia del olivo. A esto se refiere, no que ahora somos Israel, sino que somos pueblo de Dios conforme a toda la historia y plan que Dios comenzó para salvar, que comenzó con Abraham, con su descendencia, y con Israel. Nosotros fuimos injertados para participar de las promesas de vida eterna y del Espíritu Santo viviendo en la vida de todo aquel que cree en el Mesías. Este es el significado. Por favor, no te vayas, vale la pena ser paciente con este estudio porque es un estudio muy completo, y si tienes amigos, familia que está en Raíces Hebreas, este estudio te va a ayudar bastante. Yo no estoy manipulando el texto bíblico, te estoy mostrando lo que el texto bíblico dice.
este estudio que estoy haciendo es irrefutable, no porque yo sea muy inteligente o muy listo, sino porque te estoy mostrando como un niño llevándote ABC, mostrándote claramente lo que dice el texto en su contexto. No le estamos diciendo al texto decir algo que no dice, estamos viendo lo que el texto realmente dice, porque está allí en el contexto. Bueno, en Hechos 15:14 recuerda lo que había dicho Jacobo. Decía, Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y ese es el contexto de Efesios 2:12, que estábamos ajenos a la ciudadanía de Israel. No participábamos de lo que Israel sí participaba, que era ser pueblo de Dios. Efesios 2:13, vamos ahora a continuar, ya vimos el versículo 12 y vamos a seguir revisando los versículos siguientes hasta el 20 y vamos a hacer pausas para poder verlo bien en su riqueza. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes gentiles, está hablando a los gentiles, porque le está hablando Pablo a los cristianos en Éfeso que han creído en Jesús. Dice que antes estaban lejos, a ustedes que antes estaban lejos. Cuando dice ustedes es una clara referencia a los creyentes en Éfeso que eran gentiles. Ustedes, los gentiles que estaban lejos, claro que estaban lejos, no eran israelitas, no tenían acceso al templo de Dios, a la presencia de Dios. Ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Una evidencia clara más de qué significa que estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. Israel estaba cercano a Dios a través del templo, a través del culto, a través de todos los recursos que Dios había provisto para poder estar cercanos a Dios. Pero dice, ahora ustedes que estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Entonces vemos que han sido acercados a Dios y a su plan de redención. Entonces, participar de la ciudadanía de Israel significa, el mismo texto lo está diciendo en su contexto, que han sido hechos partícipes de las promesas de Dios que Dios había dado a Israel en su pacto con ellos, que han sido acercados a Dios mediante la sangre de Cristo, el Mesías. En Efesios 2:14 vamos a continuar con el siguiente verso, porque Cristo es nuestra paz, nuestro shalom, la paz que Dios nos trajo al reconciliarnos consigo mismo. Porque Cristo es nuestra paz y nuestra paz que hizo la paz entre los dos pueblos. Y esto es lo que vamos a ver. Porque de los dos pueblos ha hecho uno solo. De los dos pueblos ha hecho uno solo. ¿Cuáles dos pueblos? Dice, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Tremendo pasaje, vamos a verlo en detalle, vamos a encontrar una gran riqueza en este pasaje, pero dice, de los dos pueblos ha hecho uno solo. Vamos a hacer un tiempo, así como si fuera un partido deportivo y viene el referee y pita el silbato y dice tiempo. Antes de continuar con los siguientes versículos que estamos viendo, Efesios 2, 12 al 20, que al ver el contexto, bueno, desde el 11 estamos viendo el contexto de lo que se está hablando, quiero hacer un tiempo para explicar este concepto de qué significa que de ambos pueblos hizo uno solo. Hay dos observaciones que quiero darles, que son muy importantes en este versículo de Efesios 2, 14. La primera es una corrección esencial, vital, que tengo que hacer a un malentendido de raíces hebreas en este texto. Y la segunda es una aclaración histórica del contexto de qué significa que Cristo derribó el muro de enemistad que separaba a ambos pueblos. Así que vamos con la primera parte, que es una corrección vital que tenemos que hacer. En Efesios 2:14, esta corrección vital es la siguiente. De los dos pueblos ha hecho uno solo. Raíces hebreas equivocadamente, súper erradamente, dice que los pueblos son Judá y Efraín, que es una referencia profética a las profecías de Ezequiel, de Jeremías, donde Dios hablaba de la casa de Judá y de la casa de Israel, que estaban divididas las tribus de Israel.
Entonces lo que Dios va a hacer, porque supuestamente cuando Asiria conquistó las tribus del norte de Israel, fueron llevadas a las naciones. Ya aclaramos que solo 40,000 personas fueron llevados y eso solo era un 20% de la población. 80% de las tribus de Israel jamás estuvieron perdidas y Isaías había profetizado por Dios a través del profeta Isaías que Dios dejaría un remanente y ese remanente quedó en la casa de Judá. Entre las tribus de la provincia romana de Judea estaban las 12 tribus. Por eso es que en Nehemías, cuando regresaron del exilio, ofrecieron 12 novillos por todas las tribus de Israel. Pero de los dos pueblos ha hecho uno solo. Raíces Hebreas dice, no, está hablando de los judíos actuales, religiosos que no saben que vino su Mesías, y está hablando de Efraín, de los gentiles latinoamericanos que no saben que descienden de los israelitas. Esto es científicamente, genéticamente, históricamente y bíblicamente incorrecto. Pero bueno, Efesios 2:14 dice, de los dos pueblos ha hecho uno solo. Claramente, en su contexto, Pablo está hablando de los gentiles y judíos. Gentiles, las naciones de la tierra que no eran étnicamente israelitas, como los griegos en Éfeso que habían venido a Jesús, no eran israelitas, eran griegos, eran gentiles de las naciones, eran etnos, eran goyim, eran las naciones de la tierra que no eran Israel. Gentiles, naciones que no son Israel, y judíos, que era una referencia a todo Israel. Judíos no era solo la tribu de Judá. En el tiempo del Nuevo Testamento, cuando el Nuevo Testamento habla de los judíos, habla de las 12 tribus de Israel. Raíces Hebreas cree erradamente que habla de la casa de Judá y la casa de Israel, y lo basan en pasajes como este. Ezequiel 37, 15 al 19 dice, toma una vara, le dice Dios al profeta Ezequiel, y escribe en ella para Judá. Toma luego otra vara y escribe en esa vara para José, la vara de Efraín, y las harás una sola y las haré una sola en mi mano. Entonces aquí Raíces Hebreas dicen, aquí está, dice que hizo de ambos pueblos uno solo, derribando la pared intermedia, y le cuelgan al pasaje todo tipo de ideas contrarias al claro contexto del capítulo y de todo lo que Pablo está hablando. Aquí no está diciendo Pablo que los dos pueblos son Israel y Judá. Allí está la confusión de una errada asociación. Al ir a profecías como Ezequiel, que habla que de Judá y de Efraín los juntaría en su mano, entonces dicen, Efesios 2:14, derribó la pared intermedia de ambos pueblos y los hizo uno solo. Es una profecía gloriosa, hermosa, piensan ellos equivocadamente por lo que les han mentido. Pero allí está la confusión. Ezequiel está hablando de una restauración nacional de Israel y Judá después de un cautiverio en Babilonia en el siglo VI, después del año 586, que fue destruido Jerusalén. Y Pablo está hablando de la promesa que Dios hizo a Abraham de bendecir a todas las naciones en su simiente, basado en Génesis 22:18. En Génesis 22:18 Dios le dijo a Abraham, en tu semilla, Abraham, una descendencia tuya, que sería el Mesías, Jesús, serán benditas todas las naciones de la tierra. No dice solamente tu descendencia, sino solamente tu descendencia, Abraham, bendeciré, que estará esparcida entre las naciones. No, las naciones de la tierra que no son descendencia étnica de Abraham serían bendecidas por la simiente de Abraham, por Jesús. Y en Génesis 3:15 también hablaba de una simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y está hablando de la salvación en Jesús. En Juan 10:16 Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo yo traer. Jesús no estaba hablando de los israelitas esparcidas entre las naciones. Estaba hablando de los gentiles. Y dice, serán un rebaño con un solo pastor. Jesús profetizó en su ministerio terrenal de que
aunque había sido llamado a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, hablando de los judíos que estaban allí y estaban bien encontrados en el sentido de que sabían que eran judíos, no estaban perdidos creyendo que eran gentiles, sino Jesús usa el lenguaje de perdidas porque estaban apartados de los caminos del Padre, porque estaban en pecado y necesitaban volverse a Dios, y eran como, porque dice Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas sin pastor, mas el Señor cargó en él, en el Mesías, el pecado de todos nosotros. Y Jesús dijo, he sido llamado, cuando habló con la mujer sirofenicia, ni siquiera estaba enseñando a sus discípulos en todo caso Jesús lo hubiera dicho en un entrenamiento a sus discípulos, pero no, Jesús estaba hablando con una simple mujer que no era judía, que le pidió ser sanada, y Jesús estaba probando la fe de esta mujer. Y ella dijo, sí, pero aún los perrillos esperan comer las semillas, los pedazos de pan que caen de la mesa, porque no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Y el asunto es que Jesús estaba probando la fe de esta mujer. Jesús no está dando una declaración de decir, oye, únicamente voy a salvar a Israel y a nadie más. Porque si ese fuera el caso, nunca hubiera dicho Jesús que los mandaba a ser discípulos de todas las naciones. Y no hubiera dicho, recibirán poder y serán testigos hasta lo último de la tierra. Y aquí claramente dice, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Esto suena mucho a lo que dice Efesios 2:14, que dice que derribó la pared intermedia y dice que hizo de ambos pueblos uno solo, porque serán un rebaño con un pastor. ¿Te acuerdas de Corintios que dice, no sean tropiezos ni a judíos ni a gentiles ni la iglesia de Dios? La iglesia de Dios está compuesta de ambos, judíos que han creído en el Mesías, gentiles que han creído en el Mesías. Y de ambos pueblos ha hecho uno solo, su pueblo, el pueblo especial de Dios salvo a través de Cristo. En Lucas 2:32, Simeón, cuando tomó en los brazos a Jesús, un hombre temeroso de Dios, que esperaba la manifestación de Dios en Israel, dijo, cuando vio a Jesús, dijo, luz para revelación a los gentiles, a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Jesús es ambas cosas. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, al israelita, al de la provincia de Judea, al pueblo de Israel en la provincia de Judea, al judío primeramente, y al griego, al que no es de la identidad étnica judía, al resto de las naciones que utilizaban el idioma universal del griego en el contexto en el que ellos se movían. En Hechos 26-23, Pablo dice que el Mesías tenía que morir, pero que después de morir sería el primero en resucitar y que anunciaría la luz de la salvación tanto a nuestro pueblo, ahí están los israelitas, como a las otras naciones. Ese es el plan de Dios. Entonces, este es el contexto en el cual se refiere que hizo de ambos pueblos uno solo, porque ambos son pueblo de Dios, tanto los israelitas creyentes en Jesús como los gentiles creyentes en Jesús son un solo rebaño bajo un solo pastor, porque son pueblo de Dios a través de la salvación en Cristo Jesús. Nada tiene que ver esto con la profecía de Ezequiel, que las dos varas serían una sola en sus manos y que hizo de ambos pueblos uno solo. Eso es totalmente anacronístico, sacado de contexto en lo absoluto. Está hablando de ambos pueblos, se refiere los gentiles, no étnicamente israelitas, y los judíos o israelitas que ambos pueblos han creído en Cristo. Ese es el contexto. Dice, tanto a nuestro pueblo como a las otras naciones. De esto habla Efesios 2:14. De los dos pueblos ha hecho uno solo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué significa que de los dos pueblos ha hecho uno solo? Significa que ahora ellos son israelitas, que los gentiles, como hizo de ambos pueblos uno solo, todas las naciones de la tierra que no son Israel, es el plan de Dios que se circunciden, que estén bajo el pacto de Dios en el Sinaí, que es en lo que cayó Raíces Hebreas. ¿A eso se refiere? Raíces Hebreas dice, sí, amén. No se refiere a eso, porque si eso se refiriera, el texto lo aclararía y todo el Nuevo Testamento apoyaría esa interpretación.
pero es una errada interpretación que no tiene cabida en el Nuevo Testamento. Significa que tanto Israel como los gentiles pueden ser justificados o declarados justos por la fe de sus pecados y aceptados como pueblo de Dios a través de la fe en Jesucristo. Eso es todo lo que se refiere cuando dice que hizo de ambos pueblos uno solo. Bueno, y ahorita vamos a continuar entonces con la segunda parte de nuestro tiempo, de pausar el contexto de Efesios 2, 11 al 20. Vamos a ver otro aspecto importante de Efesios capítulo 2, verso 14, una aclaración histórica del contexto, a qué se refiere que Dios derribó la pared intermedia que nos separaba. Es un tremendo pasaje, así que no te muevas de tu lugar, por favor. Déjame tus comentarios aquí mismo, cómo te está gustando esta clase, cómo te ha ayudado a entender. Y por favor, compártela con amigos, con personas que conoces que están engañadas en este movimiento, porque es importante que ponerlos a pensar y que vean el contexto de la palabra de Dios, no de nuestra interpretación humana, grecorromana, que tenemos un velo sobre los ojos porque el Ruach HaKodesh no nos ha iluminado. No. Esas son excusas para albergar una doctrina falsa surgida apenas hace 30 años atrás, que ausente por 20 siglos. ¿Tú de verdad crees que Dios por 20 siglos cegó los ojos de todo su pueblo hasta que a alguien se le ocurrió inventar una historia y luego ni siquiera la historia es consistente y ni siquiera se apoya en el contexto para mostrar que es cierta? Así que mucho ojo, mucho cuidado. Estos videos son hechos no para atacar a Raíces Hebreas como que uno odiara a la gente que está allí, sino es motivada por el amor de que Dios abra sus ojos y se den cuenta que llegaron a esa posición por haber sido engañados, no por leer la palabra de Dios, sino por oír horas y horas y horas de explicaciones sacadas de su contexto que parecen muy consistentes y muy convincentes, y por eso cayeron en el error. Es el amor lo que nos motiva a hacer este tipo de videos. Así que por favor, compártelo con otros. Si no te has suscrito al canal de Carlos Andrés Moore, suscríbete, ponle la campanita de notificaciones, y gracias a aquellos que nos apoyan en oración y compartiendo las enseñanzas que damos constantemente. Muy bien. Ahora sí vamos a ver la segunda aclaración importante, que es una aclaración histórica del contexto en el cual se da Efesios 2.14. Efesios 2.14 dice que Cristo es nuestra paz y que de los dos pueblos, que son los judíos y gentiles, ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Habla de un muro que fue derribado por el sacrificio de Cristo entre ambos pueblos, entre los gentiles que no conocían a Dios, que se encontraban sin esperanza y sin Dios en el mundo, y entre el pueblo de Israel, que eran herederos del pacto de Dios y de las promesas que Dios había dado a los padres. Entonces vamos a ver ahorita algo importante. Primero que nada, recordar que los israelitas étnicos eran el pueblo de Dios, el único que tenía acceso a ese pacto personal que Dios hizo con ellos como una entidad étnica, los descendientes de Abraham, y disfrutaban de la presencia de Dios en el templo, el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote podía acercarse a la presencia de Dios en el día de Yom Kippur, en el día del perdón, y podía expiar los pecados del pueblo, interceder por el pueblo. Y vamos a ver aquí una foto que tenemos de una réplica del templo, de cómo se vería el templo, el segundo templo. El primer templo fue destruido en el año 586, fue el templo de Salomón, construido en el año 960 a.C., fue destruido en el año 586 por Babilonia. El segundo templo fue iniciado por Herodes el Grande. Aquí tenemos una réplica del templo. Y en este caso, este templo empezó a ser construido 19 años antes de Cristo. Los extranjeros, que eran los gentiles, las naciones de la tierra no israelitas, solo podían convertirse en parte de la comunidad del pacto si se circuncidaban, se convertían al judaísmo, porque había ese proceso de poder convertirse al judaísmo, y observaban todos sus rituales
por supuesto, un estricto apego a la obediencia a la Torá, a la ley de Dios. Y claramente los cristianos gentiles de Éfeso, como vimos, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión. Entonces no estaban circuncidados, no se habían convertido obviamente al judaísmo, pero habían creído en Jesús como el Salvador, como el Mesías. Y en el año 19 antes de Cristo, este rey Herodes, gobernador puesto por los romanos en esa provincia de Judea, construyó un templo más grande, sumamente hermoso. Usted puede leer en Marcos capítulo 13, en Mateo 24, cómo los discípulos estaban asombrados de lo hermoso del templo, y Jesús profetizó que no quedaría allí piedra sobre piedra que no fuera destruida. Y había justamente, muy interesante, había un muro, los hebreos le llamaban sorek, que significaba pared que parte o divide, o un muro de separación que excluía a los extranjeros del santuario. ¿Se acuerda usted cuando Cristo vio a todos los cambistas en el templo vendiendo, y llegó y azotó, volcó las mesas y dijo que habían convertido su casa, que sería llamada casa de oración para todos los pueblos, lo habían convertido en una cueva de ladrones? Bueno, esto es precisamente una referencia, es una referencia a este patio que era conocido como el atrio de los gentiles. Y el atrio de los gentiles era la máxima cercanía que un gentil temeroso de Dios, que quería respetar al Dios de Israel, quería conocer al Dios de Israel, lo máximo que podía acercarse era hasta ese atrio de los gentiles, no podía ir más allá. El historiador Flavio Josefo escribió una nota muy interesante en su libro de Guerras de los Judíos. Dice: al pasar hacia el segundo patio del templo había un tabique de piedra, y dice que había esta piedra de 3 codos, que aproximadamente son como 1,35 m, bastante grande esta piedra, y dice que sobre él había columnas que declaraban la ley de pureza, y decía que ningún extranjero debe entrar en este santuario. Esto nos queda como un registro histórico del historiador judío trabajando para los romanos, que se llamó Flavio Josefo, que nos deja información muy valiosa del primer siglo, y nos habla que había esta piedra grande que declaraban bajo prácticamente había una pena de muerte, como vamos a ver, que ningún extranjero podía entrar al santuario donde moraba la presencia del Dios de Israel. En 1871 se descubrió a un lado del monte del templo una piedra escrita en griego, y aquí ustedes la pueden ver en esta foto, esta piedra escrita en griego. Y por cierto, resalta la realidad de que el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego porque era el idioma universal de su tiempo, y que el griego era un idioma también utilizado ampliamente en Jerusalén y en Judea. Por eso es que el Nuevo Testamento, por eso es que Pablo se presenta en todas sus cartas, escribe en el idioma griego, y por eso es que Mateo escribe en el idioma griego, Pedro escribe en el idioma griego, Juan escribe en el idioma griego. No son traducciones, nuestro Nuevo Testamento en griego no es una traducción del hebreo, sencillamente fue el idioma que el Espíritu Santo escogió usar que los apóstoles utilizaron para poder compartir aquello que habían visto en el Mesías y el Evangelio, para dejarlo como un legado para la iglesia, para el pueblo de Dios. Ningún extranjero debe entrar dentro de, fíjate, en esta tabla, en esta piedra en griego dice: ningún extranjero debe entrar dentro de la balaustrada o este muro alrededor del templo. Quien sea atrapado tendrá la culpa que sobrevenga su muerte. Cosa seria, ¿no? Para un gentil poder pasar eso era imposible, porque había una pena, prácticamente una amenaza de muerte. Y ahí vemos nosotros una réplica del templo, donde el atrio de los gentiles, hasta donde un gentil podía llegar. Y obviamente el gentil no podía acercarse a la presencia de Dios, al Dios de Israel. Había una separación. Y es lo que dice Efesios 2:14, porque Cristo es nuestra paz de los dos pueblos, que estamos hablando de los israelitas, del pueblo de Israel, el pueblo heredero de las promesas de Dios, y los gentiles, que Dios había prometido a Abraham que en su simiente, en su semilla, en el Mesías que vendría de él, serían bendecidas las naciones de la tierra. Dice: de los dos pueblos ha hecho uno solo, un pueblo que pertenece a Dios a través de la justificación de sus pecados del Mesías,
que el Mesías trajo a través de su muerte, llevando los pecados del pueblo y de la humanidad. Dice que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando mediante su sacrificio en la cruz el muro de enemistad que nos separaba. Y qué interesante, porque ese es el Sorek que Flavio Josefo nos deja testimonio, y que en 1871 se descubrió esta piedra para validar esta interesante realidad de que había una valla real que separaba, que los gentiles no podían acercarse a la presencia de Dios, y esa valla, ese muro, ese sorek, esa pared de separación no podía ser traspasada por un gentil. Hasta allí podía él llegar. Y Pablo, esto es lo que él tiene en mente cuando en Efesios 2:14 escribe esto: Cristo hizo lo que la ley nunca pudo, porque la ley nunca pudo convertir a las naciones de la tierra en seguidores del Dios verdadero, el Dios de Israel. No pudo reconciliar a los hombres con Dios, pero reconciliando a los judíos que son circuncidados, porque son descendientes de Abraham, que se encuentran bajo ese pacto de los descendientes de Abraham, a los judíos circuncisos con los gentiles no circuncidados, porque no son parte de Israel, para formar un solo pueblo en Dios, que son pueblo de Dios, como decía Jacobo en Hechos capítulo 15, que él quería llamar de entre los gentiles un pueblo para sí. Entonces, lo que está hablando cuando Efesios 2:12 dice de que estábamos ajenos de la ciudadanía de Israel, lo que está diciendo es que no estábamos cercanos a la presencia de Dios, al ser aceptados por Dios como pueblo, así como Israel lo era. Pero ahora en Cristo Jesús, cualquier persona, como dice Romanos el capítulo 10, el versículo 13, porque todo el que clame al nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios por eso, porque es una invitación a todas las naciones de la tierra y no solamente a los israelitas. En Gálatas 3:28 apoya esto que estamos explicando, porque dice Pablo: no hay judío ni griego. Griego es una alusión a los gentiles. No hay israelita, judío es una alusión a todo Israel. Entonces no hay pueblo de Israel, dice, ni hay en Cristo. O sea que cuando alguien está en Cristo no hay una diferencia que digan: pues tú eres israelita, tú sí tienes aceptación por Dios porque eres descendiente de Abraham, pero tú, como no eres israelita, como eres mexicano, ecuatoriano, argentino, chileno, guatemalteco, pues tú no, porque no eres pueblo. Entonces no hay judío ni gentil, porque todos son uno. No dice que somos uno en la Torá, sino uno en Cristo Jesús, en la identidad, no que nos da la Torá, porque raíces hebreas prácticamente exaltan la Torá generalmente como lo que nos da identidad, como lo que se tiende a estar estudiando y estudiando, olvidando que hay 66 libros que Dios ha inspirado para llevarnos a Cristo y parecernos más a Cristo. El énfasis del Nuevo Testamento no es que guardemos la Torá. El énfasis del Nuevo Testamento es que hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto, y las cualidades del varón perfecto, como en Filipenses 2:5 dice el apóstol Pablo: hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No dice que guarda el Shabbat, que se sometió a la Torá, sino está diciendo que se despojó de sí mismo por amor a otros. Siempre el énfasis del Nuevo Testamento es llegar a la altura del varón perfecto. Dice en Efesios 4:11 al 16 que Dios puso en la iglesia pastores y maestros para equipar a los santos, a los cristianos. No dice que para equipar a Israel o para equipar a los israelitas, no, sino para equipar a los santos, a los que han sido apartados para ser de Dios, para ser pueblo de Dios, para la obra del ministerio, para la edificación, no dice de Israel, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, no dice a la altura de la Torá, sino a la altura del varón perfecto, Cristo Jesús. Entonces, claramente, Raíces Hebreas distorsiona la centralidad del mensaje del Nuevo Testamento y refleja una fe que el mismo Nuevo Testamento no refleja. Entonces aquí dice que todos somos uno en Cristo, es un solo pueblo, y a eso se refiere cuando en Efesios dice que estábamos ajenos a la ciudadanía de Israel, porque no teníamos acceso a ser pueblo de Dios como Israel lo era. En Romanos 3:29
Pablo hace una pregunta: ¿es acaso Dios solo Dios de los judíos? Y recuerda que cuando habla de judíos está hablando de todo Israel, porque estaba hablando de los moradores de la provincia de Judea, que eran las 12 tribus de Israel, porque las tribus nunca estuvieron perdidas, y puedes ver mi video en mi canal sobre las tribus de Israel y vas a encontrar clara evidencia arqueológica, bíblica, histórica, que esto es así, que las tribus de Israel nunca estuvieron perdidas, esparcidas entre las naciones. El Señor prometió regresar a Israel como los huesos secos, volverles a dar vida de las naciones a las cuales fueron dispersadas con la cautividad, y tal como lo dice la Escritura, sucedió. Lo vemos eso en Esdras y en Nehemías, pero bueno, eso lo puedes ver en los videos anteriores. Pero dice, ¿no lo es también Dios de los gentiles? Fíjate, Dios no dice, no es Dios de los israelitas que ahora son gentiles. No, esa es una especulación y más que nada una teoría de conspiración, yo creo, algo que es una especulación no bíblica, no clara en el texto bíblico. Los gentiles son gentiles, y gentiles significa naciones de la tierra fuera de la entidad étnica o identidad étnica de Israel. Dice, ¿no lo es también Dios de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Qué tremendo, ¿no? Porque Raíces Hebreas insiste, Yeshua solo vino a rescatar a las ovejas perdidas de Israel, y el pacto de Jeremías era con la casa de Judá y la casa de Israel. Los gentiles no estaban incluidos, y en Apocalipsis las puertas de la Nueva Jerusalén son los nombres de las 12 tribus de Israel, porque Cristo vino a salvar a las tribus de Israel. Bueno, aquí claramente Pablo dice que Dios también es Dios de los gentiles y espera que los gentiles se vuelvan a Él, y vino a redimir a los gentiles también, por supuesto a su pueblo Israel, para hacer bendición a las naciones como lo había prometido. Y el verso 30 dice del capítulo 3 de Romanos, pues no hay más que un solo Dios. Él, ese Dios, justificará, declarará justos, aceptará, recibirá como aceptos ante sus ojos. No dice a los que guardan la Torá, sino claro que los que guarden sus mandamientos. Estamos de acuerdo, decimos un rotundo amén. Tenemos que obedecer los mandamientos de Dios, pero los mandamientos que Dios dio a Israel en un pacto exclusivo de Dios con su pueblo Israel no son los mismos mandamientos de Dios con su plan de redimir a las naciones, y eso es lo que Raíces Hebreas no ha entendido. Y por eso son confundidos. Él justificará por la fe a los que están circuncidados, o sea, a los israelitas que ponen su fe en su Mesías, y mediante esa misma fe, no dice mediante esa misma Torá, ¿verdad? Mediante esa misma fe justificará a los que no están circuncidados. Qué tremendo, porque la gente que entra a este movimiento de Raíces Hebreas empieza a circuncidarse para tratar de agradar a Dios o voluntariamente formar parte del pacto, una convicción que dicen que Dios pone en ellos. Pero aquí claramente, si ese fuera el propósito de Dios, Pablo hubiera escrito a los romanos y hubiera dicho que mediante esa misma fe justificará a los que no lo están a fin de que se circunciden. Pero jamás vemos eso. Y dice Pablo que ni la circuncisión vale algo, ni el no estar circuncidado, sino lo que Dios quiere es un corazón que le ama, que le adora, que está en sintonía con Él, que es transformado por el Espíritu de Dios, la obra del Espíritu de Dios en nosotros, para reflejar la integridad, el amor, la santidad, el carácter de Cristo. Ahora, continuamos ahora sí, ya acabamos este tiempo de estas dos explicaciones importantes y veamos más del contexto ahora sí de Efesios 2. Bueno, empezamos desde el 11, hablaba a los gentiles no circuncidados, y que eran los efesios. Después de 8 años de ser cristianos, todavía no se habían circuncidado. Y vamos a ver el verso 14 y continuar en adelante viendo un poco más del contexto. Dice, porque Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos, judíos, israelitas y gentiles, ha hecho uno solo. ¿Cómo se llama ese nuevo pueblo? Pueblo de Dios. El pueblo de Dios que está compuesto de judíos y gentiles. Derribando mediante su sacrificio en la cruz el muro de enemistad que nos separaba. Ahora podemos ser un pueblo, no hay restricciones de acercarnos a la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo mismo mora en la vida de los gentiles que han creído en Jesús y se han arrepentido. Y ahora sí vamos a continuar
Y quiero saltar al verso 17 al 20 porque nos explica más en qué sentido entender Efesios 2:12, que dice que estábamos ajenos o separados de la ciudadanía de Israel. Dice, Él vino y proclamó paz a ustedes. Pablo les habla a los creyentes gentiles de Éfeso, que estaban lejos porque no tenían acceso al Dios de Israel, ni tenían las escrituras, ni tenían la presencia de Dios. Pero también proclamó paz a los que estaban cerca, a Israel, que necesitaba arrepentirse de sus pecados y creer en el sacrificio del Mesías, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas el Señor cargó en ese siervo sufriente, en ese Mesías, el pecado de todos nosotros. Y dice el verso 18, pues por medio de él, de Cristo, tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. A esto es lo que se refiere que estábamos ajenos a la ciudadanía de Israel. No éramos pueblo de Dios, pero ahora ambos tenemos acceso y somos un pueblo al Padre por un mismo espíritu. En ese sentido ha hecho un solo pueblo. No en el sentido que nosotros nos volvemos israelitas, como lo está haciendo Raíces Hebreas. Entonces dice, así pues, ustedes, verso 19, ya no son extraños. Estábamos separados de la ciudadanía de Israel, en el sentido que no éramos pueblo de Dios, éramos extranjeros, extraños. Pero ahora, para Dios no somos más extraños, porque Cristo nos redimió de entre los gentiles. Ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos, así como los santos del antiguo pacto o los israelitas que vivían una vida santa, así como Simeón, que esperaba en el Señor y que reconoció a Jesús en el templo. Ahora somos conciudadanos, somos ciudadanos del pueblo de Dios, del reino de Dios, tanto judíos como gentiles, conciudadanos de los santos, y son de la familia de Dios. O sea, somos pueblo de Dios, pertenecemos a Dios y somos hijos de Dios, cuando antes eso solo era un título para Israel. Ahora lo es para los gentiles que están en Cristo. En ese sentido estábamos separados de la ciudadanía de Israel. Verso 20 de Efesios 2 dice, están ahora edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y yo puse ahí entre brackets una nota para nosotros al leer este verso, que me llama la atención que no dice edificados sobre la Torá, porque yo creo que en Raíces Hebreas, si pudieran cambiarle al versículo o si pudieran poner palabras en el versículo que representan lo que ellos hacen, en realidad ellos están edificados sobre el fundamento de la Torá. Pero aquí dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles, aquellos que estuvieron con Jesús, que comisionó el Señor para proclamar el mensaje de salvación. Puedes leer la carta de Primera y Segunda de Pedro, las cartas de Juan, puedes leer todo el Nuevo Testamento y te vas a dar cuenta que el énfasis y el centro es Jesús, no la Torá. Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ahí está, Jesucristo, no la Torá, es la piedra angular. Pero en la práctica, para muchas comunidades de Raíces Hebreas, por supuesto que se exalta a Jesús como Yeshua, como aquel que nos abrió entrada para redimirnos y salvarnos, pero en la práctica termina habiendo un énfasis súper importante y la Torá se vuelve como una piedra angular. Bueno, Efesios 2:12 dice, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. Y aquí vemos en los pasajes del contexto inmediato qué significaba, qué quiso decir Pablo, con qué intención dijo que estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. Bueno, esto significa estar excluido de la ciudadanía de Israel. Verso 12, estábamos separados de Cristo, el Mesías de Israel. Verso 12, estábamos ajenos a los pactos que Dios hizo haciendo promesas a Abraham, Isaac y Jacob, y era la redención de su pueblo, de la descendencia de Abraham, de Israel, pero también la redención de las naciones. Y estábamos ajenos a esos pactos de la promesa y estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y el verso 13 dice, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Eso significa que ahora tenemos acceso a ser pueblo de Dios a través de la sangre del Mesías.
Verso 18, por medio de Cristo tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu, el Espíritu de Dios que habita en los creyentes israelitas que han creído en Jesús como su Mesías, como el mismo Espíritu de Dios habita en los gentiles que se han arrepentido de sus pecados y han confiado en Cristo. Y el verso 19 dice, ya no son extraños, ahora son de la familia de Dios. Eso es todo lo que Pablo quiere decir, que siendo gentiles, separados y lejanos del Dios de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo, sin las Escrituras, sin el templo, sin la presencia del Espíritu Santo, ahora somos conciudadanos, somos ahora parte del pueblo de Dios. Eso es todo lo que quiere decir. Y en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, quiero terminar con esto, estoy terminando. En el capítulo 3, Pablo lo aclara aún más el contexto de en qué sentido estábamos separados de la ciudadanía de Israel. En Efesios 3:1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles. Pablo en ningún momento les dice, por amor de ustedes los israelitas, por amor de ustedes que creen que son gentiles, pero en realidad están volviendo a su identidad de ser Israel, porque si el Señor los había salvado dentro de la narrativa de raíces hebreas, pues ellos deberían ser israelitas, porque Yeshua no vino sino solamente a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces significa que los creyentes en Éfeso eran gentiles, pero en realidad eran israelitas. Pero lejos está de eso. Pablo reafirma su identidad gentil, su identidad de las naciones, sabiendo que ellos no son Israel. Dice, por amor de ustedes las naciones fuera de Israel, los gentiles. Y en el verso 4 y 5 habla del misterio de Cristo, porque era algo que estaba escondido. El misterio no era que Israel estaba entre las naciones, el misterio era que las naciones que eran gentiles iban a ser redimidas por el Mesías de Israel. Y el verso 5 dice que en otras generaciones no se dio a conocer este misterio, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que ha revelado el Espíritu de Dios a través de sus apóstoles y profetas? Bueno, aquí está, el verso 6. Que los gentiles, no dice que los israelitas perdidos que reconocen su identidad, este es el misterio. No, para nada, el texto no está diciendo eso. Dice que el misterio era que los gentiles ahora son coherederos, así como Israel tenía la herencia del Mesías para ser salvo. Ahora las naciones de la tierra que no son Israel son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? No el cuerpo de Israel. No es para que nos circuncidemos, guardemos la Torá en todas las leyes que fueron dadas específicamente de un pacto entre Dios e Israel, no entre Dios y las naciones. Ese no es el asunto. Ser el mismo cuerpo significa que ahora somos pueblo de Dios. Todos los que estamos en Cristo, seamos israelitas o seamos gentiles, somos un pueblo, participando igualmente, otras versiones dicen copartícipes, de la promesa que Dios había hecho a Abraham para su descendencia. También Dios dijo en la promesa que a través de Abraham las naciones de la tierra serían bendecidas por el Mesías, por su simiente que sería Jesús. Dice que participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. En ese sentido estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel porque la promesa principalmente era para Israel, pero ahora estamos en Cristo, en el Mesías de Israel, y mediante el Evangelio podemos ser miembros del pueblo de Dios, parte del pueblo de Dios. Eso es todo, no más que eso es lo que Pablo está diciendo. Efesios 3:6 echa por tierra la mala interpretación de Efesios 2:12 que hace raíces hebreas. Porque Efesios 3:6, dentro del mismo libro, más adelante, una expansión del mismo argumento, Pablo ratifica que los gentiles son gentiles, no son Israel, y que el contexto en el cual han sido acercados es que ahora son pueblo de Dios, son miembros del mismo cuerpo que los israelitas que creen en Jesucristo. Somos salvos, somos rescatados de nuestros pecados,
Somos partícipes de la promesa de Cristo, de la cual no éramos partícipes porque no teníamos a los profetas, no teníamos la presencia de Dios. El Mesías es el Mesías de Israel. Ahora somos hechos partícipes por las buenas noticias del Evangelio de la salvación. No es que los gentiles son israelitas, sino que los gentiles son coherederos y copartícipes de la promesa de salvación. Eso es todo lo que significa Efesios 2:12. Pablo pudo haber dicho que los gentiles son Israel, pero dice que son coherederos y miembros del mismo cuerpo, que también participan de la promesa de Cristo. Los gentiles que estaban fuera de la línea inicial de la promesa, pero ahora participan de la promesa por medio de Cristo. Y dice Efesios 1:13 que hemos sido sellados con el Espíritu Santo cuando creímos. Recibimos la adopción como hijos, las arras de nuestra herencia, como dice Pablo, el Espíritu Santo en nuestras vidas. En Efesios 3:8 dice, se me concedió esta gracia, dice Pablo, este favor inmerecido, anunciar a los gentiles. No dice anunciar a Israel que perdió su identidad entre las naciones, sino anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Y me encanta porque habla de las riquezas de Cristo. Pablo no está enfatice las riquezas de la Torá, que la Torá tiene riquezas. La Torá es palabra de Dios, fue parte del pacto de Dios con Israel. Jesús dijo que él no vino a abrogar la ley y los profetas en Mateo 5:17 al 19, sino que vino a darles cumplimiento, porque todo lo que la Torá anunciaba era la salvación de la humanidad, comenzando con Israel a través de la simiente de Abraham, que era Jesucristo. Él vino a dar cumplimiento a Jesucristo. Y en el verso 10, la infinita sabiduría de Dios, dice en Efesios 3, puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia, por medio de la asamblea del pueblo de Dios, a los principados y potestades. Me llama la atención que Pablo no dice, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada ahora a conocer por medio de Israel, porque creo que si Raíces Hebreas pudiera reescribir el Nuevo Testamento, como de hecho lo hacen, porque cada vez que hay versiones israelitas y versiones que supuestamente son traducciones, pero en realidad la repletan de palabras hebreas que no están en los escritos originales que Dios inspiró por su Espíritu Santo. Pero si pudieran hacerlo, le borrarían ahí y le pondrían: la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de Israel a los principados y potestades. Pero no, la Biblia dice por medio de la iglesia, del pueblo de Dios. Y el verso 11 dice: conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él, en Jesús. Amén, gloria a Dios. No dice por medio de la Torá, en quien tenemos libertad y acceso a Dios en confianza por medio de la Torá, no, por medio de Él, Cristo. El Nuevo Testamento es cristocéntrico, pero la fe de Raíces Hebreas es toracéntrica, no cristocéntrica, aunque claro que dicen. En una ocasión hablaba con un grupo de Raíces Hebreas que me decía que Jesucristo, Yeshua, era la puerta a la Torá. Y yo les dije, no, lo tienen al revés. La Torá es la puerta a Yeshua. La Torá anunciaba que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. La Torá anunciaba que en la descendencia de Abraham serían bendecidas las familias de la tierra. La Torá anunciaba que Dios levantaría un profeta como Moisés y como la voz misma de Dios, y que a él deberíamos escuchar. Entonces, la Torá es la puerta para llegar a Yeshua. No Yeshua es la puerta para que los cristianos gentiles se hagan israelitas, como si el pacto de la Torá con Israel fuera el pacto de ellos. Tenemos ahora un pacto mucho más hermoso, basado sobre mucho mejores promesas, basados en nuestro Salvador que vino a redimirnos. Y bueno, dice el verso 21 también de Efesios 3, dice: a Él sea la gloria en la iglesia. A Dios sea la gloria en la iglesia. Me encanta. No dice a Él sea la gloria en Israel, sino a Él sea la gloria en la iglesia. Y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Qué tremendo, tremendo. Espero que te haya quedado claro.
Y en ese, lo que significa Efesios 2:12. Recuerden que ustedes estaban separados de Cristo, del Mesías de Israel, excluidos de la ciudadanía de Israel, porque no teníamos la conciencia de la revelación de Dios, del Mesías que vendría a salvarnos. No éramos pueblo de Dios como Israel lo era. Estábamos ajenos a todos esos pactos de promesas que Dios había hecho y no teníamos esperanza y no teníamos a Dios en el mundo. Y ahora el énfasis de Pablo no es decir que somos Israel, sino que somos coherederos, que hemos sido aceptados por Dios, que la pared que nos que dividía judíos y gentiles ha sido derribada, porque no solamente el judío o israelita se puede acercar a Dios, sino también el gentil que clama al Señor. Excluidos de la ciudadanía de Israel significaba estar ajenos a los pactos de la promesa y estar sin Dios. Es todo lo que significa. Pero los raíces hebreas construye toda una teología aquí adentro. Efesios 2:13 dice: en Cristo, los que antes estaban lejos, Dios los acercó mediante la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Eso es todo lo que significa, nada más que eso. Espero que te des cuenta de cómo raíces hebreas, si tú estás dentro de ese movimiento, te ha distorsionado las cosas, que aprendas a prestar atención al contexto de lo que leas, que leas lo que dice antes, lo que dice después, y que leas con consistencia el énfasis de lo que dice un libro de la Biblia. El énfasis del Nuevo Testamento es Jesucristo. 27 libros del Nuevo Testamento, solamente 14 de los 27 mencionan la palabra, es 14 o 13, espero no equivocarme, creo que son 13 creo que son 13 los que mencionan la palabra ley, y 14, si no me equivoco, es así, y 14 son los que no mencionan ni siquiera la palabra Torah o ley en todos esos libros de la Biblia, mostrando que no era el centro de la fe. Por supuesto que todas las escrituras son útiles para enseñar, para corregir, para reprender, para instruir en la justicia, para que estemos preparados para toda buena obra. Y la Torah es palabra de Dios, es valiosa, podemos aprender de ella, pero no es nuestro pacto de los gentiles, sino es el pacto de Dios con Israel. Y el propósito de Dios era alcanzar a todas las naciones para que fueran salvas en Cristo. Por favor, déjame tus comentarios, dime cómo este video fue de bendición para tu vida. Te invito a reflexionar, a conocer las Escrituras, a ponerte a pensar que un movimiento nuevo que surgió en la década de 1990, que jamás ningún hombre creyó durante siglos en la historia de la iglesia, no puede ser un movimiento que viene de Dios ni un movimiento correcto. Es doctrina errada. De hecho, ya podemos ver desde Ignacio de Antioquía, que fue un pastor de la iglesia de Antioquía, donde a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez allí. En el año 107 va rumbo al martirio en Roma, y claramente habla de que no, como cristianos no se trata de que estamos bajo la Torá y que nos hacemos israelitas o judíos, sino que en Cristo estamos completos. Un día voy a hacer un video donde muestre las citas de los primeros cristianos que eran herederos de la fe de los apóstoles, que no creían para nada lo que Raíces Hebreas está empujando en estos tiempos. Esto no fue hasta Constantino, sino estamos hablando inmediatamente a la muerte de los apóstoles. Vemos la fe de una iglesia consistentemente en el que los gentiles son aceptados en la fe y no necesitan volverse israelitas, ser circuncidados, guardar el Shabbat. Este es un movimiento falso, reciente y nuevo, así que mucho ojo, no dejes que te engañen. Que Dios les bendiga. Este video es hecho con mucho amor, con el anhelo de ayudar a aquellos que están engañados y ayudar a que aquellos que están confundidos o que les empezaron a hablar con confusión, por favor no caigas en el error. Dios te ama y Dios quiere que te mantengas en la sana doctrina. Dios les bendiga. Por favor, compartan este video con gente que lo necesite escuchar. Dale like al video, pon tus comentarios, suscríbete al canal de Carlos Andrés Moore. Y será un privilegio poder estar en contacto contigo. Puedes escribirme, dejar tus preguntas, y si te interesa capacitarte en el Seminario Bíblico en Línea, ve a seminariobiblicoenlinea.com. Es un viaje fascinante en aprender a interpretar la Biblia. Les mando un abrazo, que Dios les guarde y les bendiga. Hasta luego.